Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a La Hora de la Familia. Como siempre estamos aquí con Luchi y Doña Gracia preparados para hablar de esos temas que a todos los padres nos interesan. Y miren, hoy vamos a hablar de un tema que es importantísimo. Vamos a hablar sobre qué debemos hacer los padres para que nuestros hijos sean optimistas. Vamos a hablar sobre la educación del optimismo. Y en un momento en que pienso que hace falta muchísimo que los padres pongamos todo el empeño posible para que nuestros hijos aprendan a ver las cosas de manera positiva, de manera optimista. ¿No les parece? A ver, Luchi, ¿no cree usted que estamos en una coyuntura en la cual hace falta que todos seamos optimistas, pero además que seamos capaces de poner la intención necesaria para que nuestros hijos también puedan ir desarrollando ese hábito, que es un hábito, es una virtud humana, que es el optimismo? A mí me llama la atención, antes de darle la palabra incluso, hay un libro muy conocido, muy famoso, el doctor David Isaacs, La educación de las virtudes humanas, y si no me equivoco, la primera virtud de la que él habla en ese libro es del optimismo. Por algo será. A ver, ¿por qué? Sí, es interesante, no es solamente es un valor, algo que es bueno, pero sino también es una virtud, como usted dice. Es algo que debemos de repetir y debemos de interiorizar, porque es fácil ser optimista cuando se trata, cuando no es uno el que está pasando por una situación difícil. Entonces es fácil aconsejar optimismo, pero ya vivirlo en el día a día y encarando situaciones complicadas, como que se nos olvida. Y esto es algo que tenemos que poder educar a nuestros hijos, formarlos en el valor del optimismo a través del ejemplo, Roger, cuando nosotros las cosas no nos salen bien, cuando enfrentamos retos grandes, cuando todo se ve muy oscuro, muy negro, y a todos nos pasa. Vivimos en una situación hoy a nivel de sociedad donde hay muchas dificultades, donde hay muchos reveses, donde el ambiente en sí a veces pareciera como cargado, como opaco, oscuro. Entonces mantener esa alegría a pesar de no es fácil. Entonces, a través del ejemplo y luego ayudándoles a ellos también a ver lo positivo. Entonces, el optimismo tiene como varias facetas. Uno es poder encontrar lo bueno, lo positivo, aún dentro de una situación difícil. Y esto es fundamental y lo escuchamos siempre cuando se dice ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y tendemos naturalmente a ver siempre como lo negativo. Entonces, a veces tenemos que realmente poner un empeño para una situación pues delicada, compleja, difícil, grave, poder encontrarle el lado positivo. Entonces esa es una de las cosas. Y luego la otra es comprender que solo el que es positivo tiene como ese arrojo en la vida. Porque cuando las cosas suponen mucho esfuerzo, mucho sacrificio, lo más fácil es decir, uy, qué difícil, ¿verdad? Esto no, me parece muy cuesta arriba. Entonces, pero el optimista siempre dice, pero vale la pena. Sí, va a ser difícil, va a ser duro, va a suponer mucho tiempo, mucho trabajo, esfuerzo, pero ¿verdad? Le vamos a dar para adelante. Y también, sobre todo en una época donde tiramos la toalla con facilidad, donde nos gusta el facilismo, que las cosas no cuesten tanto, entonces el optimismo es lo que nos permite pues que no seamos personas que vamos por la vida empezando pero no terminando, porque el optimista pues tiene como ese motor interno y esa es una de las grandes ventajas, que el optimismo la persona optimista no necesita que lo estén empujando, sino que siempre va por delante como con un motor pues tratando cosas nuevas, volviendo a recomenzar, ¿verdad? Realmente sacrificándose o posponiendo un placer para más adelante, es decir, donde tenemos esa capacidad de decir, bueno, ahorita me aguanto porque quiero algo mejor después. Y yo creo que estas son todas como herramientas en la vida para ser personas pues mucho más fuertes, mucho más, digamos, con una claridad sobre lo que se quiere y lo importante de trabajar hacia metas. Claro. Doña Gracia, una pregunta. Y fíjese, porque es un tema que creo que es importante tomar en cuenta, sobre todo en este programa y en este canal. ¿Por qué el pesimismo no es cristiano? ¿Por qué una persona cristiana, una persona que procura vivir además el cristianismo en todos los ámbitos de su vida, como tiene que ser, no puede ser pesimista? Pero no puede ser por el tema de la fe.
Acuérdese que la esperanza es como la consecuencia de la fe. Y si soy una persona que me llamo cristiana, y acuérdese que por eso los problemas, las dificultades de cualquier tipo que sobrevienen en la vida de cada uno de nosotros tenemos que verlo desde otra perspectiva, no desde la visión humana de qué horrible, qué espanto, qué tragedia. Acuérdese que ya alguien decía que no hay cristianismo sin cruz. O sea que para nosotros, los cristianos, entender el problema, la dificultad, el mal momento, es parte natural e inherente a la vida humana. O sea, esa vida de película, esa vida perfecta, esa vida sin enfermedad, sin dificultades, no es vida humana, no es real. Claro. O sea que si uno tiene una buena dosis de realismo y a la par tenemos una visión cristiana de la vida, debemos ser optimistas, porque el pesimismo y la tristeza son enemigos de la fe. Claro. Porque son una contradicción. Y por eso nosotros tenemos ese deber de saber transmitir no solo un optimismo, como alguien decía, ¿verdad?, de animal sano, de que todas las cosas me están saliendo bien y por eso voy bien. No, es que nosotros tenemos que transmitir esa ilusión interior, ¿verdad?, aunque estén los problemas y las dificultades que son parte normal de nuestra realidad. Entonces, ahí es donde se entiende que la misión que tenemos como papás y como mamás y como padres y madres creyentes de ser siempre optimistas. Cabal, pero eso le iba a preguntar, o sea, ¿qué papel jugamos los padres? O sea, ¿cómo realmente hay una manera de ser, hay una conducta que debemos tener los padres para que nuestros hijos efectivamente vayan como absorbiendo de manera natural ese talante optimista? Bueno, yo le digo, muchas veces, ¿verdad?, uno puede pensar en ese canto y en esa poesía bellísima de Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y ese no es como dicen algunos, ¿verdad?, como un optimismo mentiroso. Sí, ososo, es real, en la medida en que uno va encontrando paz en medio de la contradicción. Hay una canción que yo sé que hay muchísima gente que le gusta, que se llama Paz en medio de la tormenta. Sí. Porque la vida es así, y a los hijos hay que enseñarles a tener ese realismo, a no pensar que van a vivir en un cuento de hada, que tenemos que enseñarles que los problemas y las dificultades siempre van a existir, pero que esa luz, como decía el Papa Benedicto, ¿verdad?, esa estrella, o sea, pensemos en las dificultades que tuvieron los Reyes Magos, caminando desde tierras lejanas, el cansancio, en fin, todo lo que encontraron, pero decía el Papa Benedicto XVI que nunca perdieron esa estrella, nunca perdieron esa luz, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que transmitir a los hijos. Por eso la importancia de la educación de la fe en la familia, y no porque es que esto sea una medicina para el dolor y la dificultad, no, pero es una actitud, porque el ser optimista es una decisión que cada uno de nosotros adopta. Sí, a veces lo que cuesta entender justamente es que sea una virtud humana, o sea, porque una virtud humana es un hábito bueno, pero efectivamente es un tema, fíjense ustedes, de entrenamiento ético. Es que uno realmente va aprendiendo a ser optimista y va aprendiendo efectivamente a ver, ¿verdad?, allá en el fondo de las cosas, la salida, la esperanza, la posibilidad de que las cosas van a salir bien y van a mejorar. O sea, entonces un cristiano no puede quedarse como en el Viernes Santo, digamos, para hablar en esos términos, ¿no? Tiene definitivamente que llegar a la Pascua. Entonces, o lo que decían, pues, con sabiduría popular: al mal tiempo, buena cara. Pero, y es lo que nosotros tenemos que transmitir a los hijos. Y en ese sentido, fíjense ustedes, creo que es importante que lo que nos están viendo, papás, mamás que nos están viendo, que piensen que muchas veces nosotros mismos vamos fomentando ese pesimismo en los hijos cuando nos quejamos de todo, cuando todo lo vemos mal, cuando creemos que no hay esperanza, claro, y los hijos nos van oyendo, ¿verdad? Y claro, no es que los vamos a criar en una burbuja, en una fantasía, en una ilusión, ¿no?
pero definitivamente uno tiene como que hacerles ver, mira, pues sí, ¿verdad? Esto es así, pero para yo, ¿verdad? Una frase de un santo que decía que para las cosas se ordenen, primero se deben desordenar, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, mira, al final algo bueno saldrá de todo esto y luego recordar, ¿verdad? Ese texto paulino que creo que es una lección magistral de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero bueno, vamos a una pausa, no nos cambie. Bendice a mi familia, bendice a mí. Continuamos aquí en la hora de la familia y hoy estamos hablando sobre la importancia que tiene educar el optimismo, porque el optimismo es algo educable. Luchi, ¿qué relación hay entre optimismo y alegría? ¿Y por qué la alegría también es una virtud humana? Es curioso porque él puede pensar, bueno, ¿cómo la alegría? La alegría es un puro estado de ánimo. ¿Por qué la alegría no es un puro estado de ánimo, sino que también es una virtud humana? O sea, es un hábito, es algo que está relacionado íntimamente con el optimismo y que es importante que debamos cultivar. Bueno, es que la alegría justamente, su relación con el optimismo es, y la palabra optimismo viene de óptica, ¿no? De ver las cosas de una manera distinta. Y tenemos que tomar una actitud diferente, de poder mirarlas desde el ángulo donde las cosas son, pues, como ya decía usted, para bien. Necesitamos vivir la alegría en la familia y sobre todo hogares cristianos tienen que ser hogares alegres, hogares donde indistintamente de la realidad que estemos viviendo, siempre se comparte, siempre hay motivos por los cuales podemos celebrar la vida, es decir, tanto que agradecer. Hay una serie de valores que están concatenados, que es el optimismo, que es la alegría, que también viene de la gratitud. Claro. Entonces, creo que es importante mantener esa óptica, ese ángulo positivo para poder mantener siempre un clima de familia donde las cosas no tienen que ser, ¿verdad?, negativas, tétricas, pesimistas. Eso es lo que ya doña Gracia decía, que es fruto de nuestra fe, de poder transmitir a los hijos esa capacidad de ver las cosas de cierta manera que no nos paralice, que no nos detenga, que no nos apachurre, de que ese ojo, esa mirada trascendental también nos hace a nosotros pues llevar las contrariedades de la vida, las dificultades con buen talante, con buen humor. De otra manera, definitivamente. Doña Gracia, hay un tema que creo que es importante tocar hablando del optimismo, y es que algunas personas, y una persona cristiana no debería actuar de esa manera, su felicidad, su alegría depende mucho de lo que tiene o de lo que no tiene. Y entonces a veces uno encuentra, a veces desde jovencitos, ¿verdad?, gente que se amarga, ¿verdad?, porque incluso a veces puede haber hasta un movimiento de envidia por dentro que le hace perder la alegría y el optimismo, y que tiene que ver con el tema de las cosas. O sea, porque a veces la posesión o no de un objeto, de una cosa, de un aparato, de lo que sea, puede de alguna manera como marcar la diferencia entre el optimismo y el pesimismo, o entre la alegría y la tristeza. Bueno, no nos podemos olvidar que estamos viviendo en una etapa de la historia donde hay un materialismo creciente. Es una forma de pensar centrada en las cosas. Entonces, quien cae en el error de pensar que son las cosas las que dan felicidad, que son las cosas las que me hacen vivir bien o me hacen vivir mal, empiezo a caer en el error de centrarme en ellas. Usted ve lo que usted mencionaba, el desorden que puede ser, ¿verdad?, el querer tener, el querer acumular. Hay gente que dice, yo sería feliz si tuviera tal cosa, o yo sería feliz si ganara tanto, y se olvidan, ¿verdad?, que no es la cantidad lo que le hace a uno feliz, que la felicidad es algo que viene de dentro. Claro. Y que depende, ¿verdad?,
como de saber llenar esos valores, esas prioridades que tenemos, como pueden ser las propias relaciones. O sea, hoy día, sobre todo la gente joven, que está mucho más influida, aunque habemos bastantes también, adultos que supuesto, hemos caído en ese error. Por supuesto. Y por eso usted encuentra gente frustrada, amargada, gente, ¿verdad?, como metida en una mentalidad pesimista terrible, porque todo lo están viendo desde una perspectiva económica. Es cierto que no somos ángeles, que tenemos necesidades materiales y que ese tener, ¿verdad?, cómo vivir, cómo vestir, dónde estar, es esencial y fundamental, pero no son las cosas en sí lo que van a aumentar o disminuir mis posibilidades de ser feliz. Y esto es algo que uno se lo tiene que explicar a los hijos, porque claro, ellos son más fácilmente caen, ¿verdad?, en el error de medirlo todo en cantidad, de pensar que otros son más felices porque tienen una mejor casa o porque tienen posibilidades de viajar o porque tienen una serie de artículos, y como usted dice, que en el fondo nos van dando envidia, pero lo que hace feliz a una persona es la calidad de las relaciones, es el saberse querido, es el saberse aceptado por los de uno. No necesariamente la ropa que yo uso o lo externo. Ahora, es arar, como dicen, en el mar, o ir contracorriente, porque hay una mentalidad que bombardea constantemente a pequeños, medianos y grandes. Y el error es cuando nosotros como papás, que caemos, ¿verdad?, en esa actitud de sentirnos frustrados y amargados porque no tenemos suficiente. Sí. Entonces ahí entra nuevamente el tema de la fe. Sí, pero también, además, doña Gracia, vamos a ver, justamente, o sea, la virtud humana, como es una conducta, ¿verdad?, que se repite, una conducta operativa, por eso se dice, ¿no?, en la definición, porque se repite, cabal, me lleva que ante una situación que no es como la situación idónea, aún así yo mantengo la conducta. Entonces, Luchi, se dan situaciones de contradicciones externas. O sea, piense usted, por ejemplo, ante una enfermedad o ante un problema familiar. A veces creo que le afectan más a uno los problemas de la gente que uno quiere que los de uno mismo. O sea, de hecho, ¿cuántos padres de familia hemos tenido un bebé con fiebre y decimos, Señor, que me dé la fiebre a mí? O sea, y realmente que se le quite a mi hijo, no a mi hija. ¿Cómo hacer? O sea, realmente cómo ir enseñando a los hijos que, a pesar de la falta de medios, de la falta de salud, efectivamente, de dificultades que pueden ser grandes y pequeñas. Yo creo que, y ahí es donde uno se da cuenta cómo la importancia a veces de que los hijos pequeños, por ejemplo, lean vidas de santos, porque va a encontrar que todos, si hay algo que Dios no les ha dejado de poner, es la cruz. Entonces, pero ¿cómo hacer que, para que efectivamente, cómo hacemos los padres de familia, sobre todo, para crear un ambiente donde, a pesar de las dificultades, de las enfermedades, de lo que sea, ¿verdad?, esos problemas que pueden venir desde fuera, ¿verdad?, una calumnia, incluso cualquier tipo de cosa, uno puede decir, mira, ¿verdad?, aquí realmente no vamos por eso a perder la paz ni a perder la alegría. Bueno, no es fácil. Todos los que hemos vivido situaciones complicadas sabemos que requiere de mucha fortaleza interior. Exactamente. Y esa es la clave. Y por eso entender que la alegría viene de adentro, no de afuera. Exactamente. Y eso se transmite cuando uno lo ve en la vivencia de los demás, cuando verdaderamente pasa cosas desde las pequeñas hasta las más grandes, como algunas de las que usted mencionaba, cuando uno dice, bueno, esto me cuesta muchísimo, pero primero mantener la serenidad y luego compartimentar ese dolor o esa preocupación. Porque a veces lo que sucede es que nos pasa un problema en el trabajo, un problema económico, un problema de salud, y pareciera como que contagia como el resto de nuestra todo, vida. Sí. Y entonces, bueno, como padres, usted decía qué hacer como padres, entonces uno mantener esa tranquilidad, esa paz interior, que ya doña Gracia hablaba de cómo la fe nos da esa paz en medio de la tormenta, y luego compartimentar y decir, bueno, me voy a ocupar de esto, pero no le voy a amargar la vida a los demás, y voy a poner buena cara, y voy a sonreír,
Y hay como de eso miles de ejemplos. Uno puede, por ejemplo, dejar la mochila fuera de casa. Sí, claro. Cuando uno viene con problemas de índole laboral, problemas de índole financiero, problemas porque uno viene enojado por el tráfico, porque tuvo un encontronazo con alguien, decir, bueno, pero la casa no lo voy a llevar. Y hacerse de verdad la idea, Roger, el momento en que abro la puerta, pues pongo otra cara. Y no es fingir, claro. Es simplemente decir, esto lo voy a dejar aquí, en esta gaveta, en este pensamiento para más tarde, veo luego cómo lo resuelvo, pero a mi esposa, a mis hijos, no les voy a llevar esto. Claro, pues ya ven ustedes, o sea, ustedes que nos están viendo en su casa, esto hay que hacerlo, porque definitivamente los padres lo que tenemos que transmitirle a los hijos es paz, serenidad, porque de esa manera van a poder tener la posibilidad de ser felices. Entonces de nosotros depende efectivamente que el día de mañana sean hombres y mujeres que, como decía Luchi, van a tener la fortaleza de decir, bueno, sí, es cierto, la vida no me está tratando tan bien ahorita, pero yo no le voy a poner mala cara. Porque es que al final, con ponerle mala cara a la vida, no voy a resolver los problemas, ni voy a recuperar la salud, ni voy a recuperar el trabajo, ni voy a callar, ¿verdad?, las voces de la gente que no me quiere. Entonces uno tiene que luego conservar esa paz interior. Yo le preguntaba por eso, doña Gracia, el tema de optimismo y cristianismo, y cómo realmente el optimismo es lo propio de los cristianos, cómo la actitud negativa no es cristiana, cómo quejarse de todo no es cristiano, ¿verdad? Y creo, repito, por eso tenemos ahí el ejemplo maravilloso de los santos, que bueno, ¿verdad? Basta con leer las enumeraciones que hacen un par de sus cartas San Pablo de todos los problemas que él tuvo, y al final dice, pues yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y al final, o sea, lo importante es que yo miro adelante, sigo adelante, ¿verdad? Hasta que llegue al final de la meta. Y esa tiene que ser la actitud de todos nosotros que nos llamamos cristianos, y tiene que ser la actitud de todos aquellos padres y madres de familia que queremos educar realmente hijos e hijas optimistas. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otro programa.